Bueno, pues entonces creo que han surgido varias cosas en esta sesión de la tarde. A lo mejor hay algunas intervenciones, comentarios, sugerencias, dudas, en fin. ¿Quién quiere comenzar? Ya rápido. Yo quiero hacer comentario que, bueno, Álvaro aludió a la compañera colombiana que lamentablemente, yo también lamento que no esté, porque cuando ella hizo el comentario que hizo sobre la cuestión del lugar, mi instinto fue responderle rápidamente, pero bueno, ya no había condiciones. Yo estoy en desacuerdo con lo que ella plantea. Esto por muchísimas razones, ¿no? No en el sentido de que no sea importante tener un conocimiento sobre, digamos, el lugar que se estudia. Evidentemente, mi reparo no es a eso. El planteamiento que ella hizo de esta cuestión de que había que estar como en el Caribe, de sudar del sol, me evoca a mí una especie de epistemología identitaria que me parece que es totalmente equivocada y que además es una concepción que está muy en boga. Esta noción de porque soy puertorriqueño caribeño, mi visión o mi interpretación tiene que ser más apropiada que la de alguien que no es caribeño. Yo estoy en contra de eso y puedo mencionar ejemplos muy concretos. Mencionaba esta mañana el caso de Sidney Mintz, que para mí fue una figura fundamental porque Mintz en los años 40 y en los años 50 estaba escribiendo y estaba haciendo una serie de planteamientos sobre Puerto Rico, sobre el Caribe en general, que nadie las estaba haciendo. Y fueron cosas que se vinieron a poner de moda, por decirlo de alguna forma, a partir de los años 60 y 70. Y de hecho, cuando se empezaron a poner de moda, entonces nadie mencionaba a Sidney Mintz como si eso no hubiera existido. Entonces Mintz era un gringo de origen judío que fue muy joven a Puerto Rico a hacer una investigación antropológica sobre una comunidad de trabajadores azucareros y comenzó a percibir una serie de fenómenos relacionados con el azúcar, relacionados con la historia de los trabajadores, relacionadas con la forma de percibir la construcción de la identidad puertorriqueña y empezó a ofrecer una serie de interpretaciones que aplicaban no solamente a Puerto Rico, sino al Caribe en general. Y Nietzsche estuvo en Puerto Rico y sudó y se compenetró con la región. Y el libro que Mintz, bueno, escribió varios libros, pero uno en particular, que se publicó originalmente en inglés, Worker in the Cane, que publicó originalmente, si la memoria no me falla, la Universidad de Yale, y después, mucho tiempo después, que se publicó en español, fue que se vino a publicar en el 89. En el 89, lo publicó en español, Ediciones Huracán. Ese es un libro extraordinario que además en un momento determinado era uno de los libros que más se citaba en el mundo entero en el campo de la antropología. Y fue escrito por un no puertorriqueño. Entonces, a mí siempre ese ejemplo en particular me parece que es emblemático. Pudiera mencionar otros casos referentes a Puerto Rico, el caso de Gordon Lewis, que era británico. Y desde mi punto de vista, el libro de Gordon Lewis, Puerto Rico, Freedom and Power in the Caribbean, todavía es la mejor interpretación histórica, sociológica que se ha escrito sobre el siglo XX puertorriqueño, a pesar de que el libro de Gordon se publicó en la década de 1960, pero creo que muchas de las cosas que Gordon planteó en ese libro se mantienen vigentes. En el caso de la República Dominicana, pues esto es Harry útil, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa visión de que nosotros los caribeños podemos producir las mejores cosas sobre el Caribe, me parece que es una tontería, honestamente. Me parece que es una tontería. Eso es como decir que si un médico oncólogo no está capacitado para ofrecer un diagnóstico sobre
sobre el cáncer. Pues por supuesto que es la persona que mejor capacitada está, aunque nunca sufra la enfermedad. Posiblemente la persona que sufre de la enfermedad puede ofrecer otras perspectivas, pero lo que se refiere propiamente hablando al conocimiento de la enfermedad, pues ahí posiblemente la persona que está enferma no puede producir ese conocimiento. La otra cuestión relacionada con esta cuestión, con este asunto del estar, ¿cómo definimos el estar? Álvaro aludía a cómo definimos el Caribe. Yo planteo cómo definimos el estar. ¿Cómo definimos los historiadores el estar? ¿Cómo un historiador que se dedica al siglo XVI está en el siglo XVI? Es imposible estar físicamente, ahí no puedes ir a sudar, ¿verdad? Si estudias el siglo XVI francés, no puedes hacerlo. Marc Bloch, cuando estaba estudiando las formaciones agrarias en la Francia de la época medieval, él se quejaba, no tengo documentos, ¿qué hago? Me voy a los campos de Francia a mirarlos, a mirar. Ese era su archivo, porque no tenía otra forma de archivo. Y me imagino yo que sudó muchísimo caminando por los campos de Francia, pero ciertamente no estaba sudando en el siglo XII ni en el siglo XIII. Entonces, en ese sentido, para nosotros en particular los historiadores, el estar tiene otros sentidos, tiene otros significados. Y si no asumiéramos esa concepción del estar, sencillamente la mayor parte del conocimiento histórico sería imposible. Nuestro estar se hace o se logra a través de las fuentes históricas, que pueden ser documentales o de otra índole, como nuevamente ejemplifica el caso de Marc Bloch. Entonces, esta visión, ¿verdad? A mí hace poco me hicieron una entrevista allá en Puerto Rico que disfruté muchísimo, porque precisamente la persona que me hizo la entrevista partía de estas cosas, y además insistentemente en varias ocasiones, ¿y cómo te ubicas como caribeño, y como esto, y como lo otro? Y yo decía, no, esto para mí no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque yo no pretendo que evalúen mi trabajo en base a si soy puertorriqueño o caribeño, latinoamericano, o blanco, o negro, u hombre, o homosexual, o lo que sea. Yo quiero que lo evalúen en términos de sus propuestas intelectuales y nada más. Ni para bien ni para mal. Entonces son concepciones que están muy de moda, que mucha gente repite, que muchos intelectuales repiten, y no nos percatamos de las barbaridades que estamos diciendo, ¿no? Que se están planteando. Porque lo que se está haciendo precisamente es escamoteando el conocimiento en sí mismo, ¿no? No definido en base a cuestiones ni raciales, ni étnicas, ni identitarias de esta índole, porque pues creo que por ahí no van los tiros desde mi punto de vista. Sí, sobre esto que está diciendo Perso, yo creo que efectivamente tiene que ver con modas, ¿no? Pero son como modas recurrentes que de pronto que parecería que ya quedaron atrás y aparecen otra vez. Creo que está asociado a esta falsa expectativa de la objetividad, ¿no? Porque yo sí lo conozco, porque yo sí estoy, conocer es estar, ¿no? O sea, porque como yo sí he estado, como yo sí lo he vivido, entonces yo sí te puedo decir objetivamente, ¿no? Y eso nos hace olvidar que el trabajo que realizamos, en este caso como historiadores, pues que lo que nosotros ofrecemos pues, es una interpretación, ¿no? Y que esa interpretación la podemos formular desde distintos espacios, y vuelvo a lo que decía yo en mi intervención, a los horizontes que tenemos, ¿no? Y creo que es válido decir, yo estoy mirando las cosas desde este ángulo, que ese ángulo, por supuesto que sí nos proporciona ciertos elementos en la mirada, en la construcción, en el interés que le ponemos a ciertas cosas, y pero que podemos observar a otros espacios en el que probablemente no hemos estado, pero tampoco necesitamos estar
para poder formular algún tipo de... Nuevamente, pero tiene que ver con cómo definimos el estar, ¿no? Exactamente. Cómo definimos. Yo, Sí. yo en mi caso particular, ¿verdad? Sí. Perdonen que tenga que, además, expoliarme a mí. Es que No, que no ibas a decir nada. Pero que potencialmente podría decir mañana. Pero si yo fuera a seguir la lógica de la compañera, yo no habría hecho absolutamente nada. Sí, claro. O virtualmente nada, ¿no? O no existiría la MEC. Así de Exacto, simple. exacto. ¿No? Así de simple. No tendríamos razón de estar aquí nosotros porque estábamos, bueno, la MEC desde la Ciudad de México. ¿Cuántos congresos no hemos hecho en lugares? Ajá. Y Como Morelia. Como Morelia. Pues el lago de Pátzcuaro. pero yo creo que justamente porque estamos, digamos, porque somos una sociedad de vida caribe desde nuestro horizonte, que lo podemos hacer, ¿no? Y podemos argumentar razones bueno, de la presencia, de los vínculos, de la transversalidad y de todas estas cosas, que no las hacemos para justificar nuestra existencia, sino lo hacemos en la medida en que creemos que nos sirven para explicar la dimensión de los procesos, ¿no?, que estamos estudiando. Pero creo que tiene que ver con este deseo de alcanzar una cierta objetividad que, bueno, no existe, pero que a lo mejor muchas de esas expresiones vienen desde ese año. Yo creo que tiene que ver. Ana, Carlos y Álvaro. Ay, Johanna. Exacto. Ay, ok. Pues yo le voy a jugar un poco al abogado del diablo en ese sentido. Y si bien estoy de acuerdo que con la idea de que esta idea de que hay que estar en términos de ser y estar, o sea, en el territorio, yo creo que tiene que ver con otras posturas que se busque este regreso a la visión del territorio. Y creo que por un lado está esta falacia del viajero, autor, narrador, testigo, o sea, desde yo voy, veo, y como vi, entonces es esa noción de objetividad, yo lo vi, yo te lo puedo decir, porque yo como autor de este texto te puedo decir porque yo lo vi y lo referí, yo soy la autoridad que lo ve y lo refiere, ¿no? Esto muy del viajero del 16, yo voy, Y el cronista. y el cronista, o sea, yo voy, y yo soy la autoridad porque yo lo vi, yo estoy ahí, yo lo vi. O sea, digo, yo lo puedo referir, pero yo lo vi. Pero ahora creo que tiene un registro distinto en esa noción de esa idea del 16 y que hay una revisión o hay una revisitación que también es interesante, pero yo voy también a esta idea de los grupos de oposición. Y estos grupos de oposición, ¿cómo se posicionan frente a los discursos? Justamente en esta idea. Recientemente, por ejemplo, uno de los casos más evidentes que podemos ver es el surgimiento de la identidad de los quintanarroenses, ¿no? o la quintanarroenidad, o como se llame eso, que se está construyendo apenas en esta noción, que están haciendo de una idea del nativismo de que nadie que no nació en Quintana Roo puede hablar de esto. O sea, y esa es la idea, o sea, pero tiene que ver con una idea de que no venga nadie de fuera a decirnos, porque por tantos años nos han venido a decir que ahora queremos construir nosotros, ¿no? Claro, esto juega también un rol complejo, porque ¿quiénes son los que están decidiendo eso, ¿no? Desde adentro. ¿Quiénes son esas figuras que pueden narrar desde adentro ese estar en el lugar, ¿no? O sea, y un claro ejemplo, por ejemplo, la figura principal de los estudios históricos de sobre Belice y Honduras Británica es Calderón Quijano, quien nunca pisó Belice. O sea, todos sus estudios los hizo desde Sevilla, y todos sus estudios y todo lo que hizo, lo hizo desde el Archivo de Indias. O sea, claro, tenía la vuelta y pues hizo, y es la figura. Bueno, mira, Quintana Roo tiene los materiales. Y nunca pisó, déjate que nunca pisó Belice, o sea, en esa lógica. Y por el otro lado está la narración propia
pues ya no quiero que alguien que nunca ni siquiera ha pasado por acá venga a decirme cómo soy. En esta noción, y por ejemplo tenemos autoras, como por ejemplo Gabriela Weiler, que dice claramente, ¿no? Desde la idea de ¿por qué le tengo que ir a preguntar a un historiador que ni siquiera ha venido nunca aquí si yo puedo existir? O sea, si lo que soy es legítimo. O sea, ¿por qué le tengo que ir a preguntar a ese? O sea, si esto que estoy aquí es posible. O sea, solo porque él no lo ha aceptado. O sea, porque él dice que es históricamente imposible que yo exista, ¿no? O sea, porque no hay un registro, porque no hay un documento, y es un funcionamiento interesante, sobre todo cuando viene de grupos históricamente sublevados, o sea, o subyugados, que por fin empiezan a tener una voz en este registro, y que ya por fin te pueden decir, oye, tranquilo, no soy tan seguro si eso es lo que se tiene que decir, ¿no? O al menos yo no estoy de acuerdo con esta visión, ¿no? Entonces, pues digo un poco le juego al abogado del diablo, porque estoy de acuerdo en que la historia tiene un método y que es importante recurrir a ese método, pero por el otro lado, también hay, pues al final negros e indios hemos ido a la escuela, ¿no? También ya empezamos a conocer ese método y también podemos escribir desde ese lugar. Y no sé si eso es necesariamente lo que me explique esta noción. Entonces voy a jugar un poco al abogado del diablo, y tal vez ese estar, valdría la pena detenernos no en quién tiene derecho a escribir, sino qué es el estar, ¿no? O sea, cambiar tal vez la pregunta. Bueno, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a escribir. Sí, Cosas fundamentadas y decir disparates. Y nosotros como lectores, entonces tendríamos el poder crítico, decir, aquí la pregunta y terminar. Yo recuerdo cuando en Puerto Rico en los años 80-90 surgió la discusión sobre en torno a la posmodernidad, el escándalo, ¿no? De que entonces todas las narraciones son legítimas, y yo siempre asumí, no todas las narraciones son legítimas, en el sentido de que no todas tienen el mismo grado de legitimidad. Ahora, que todas puedan existir, yo pienso que sí. Eso es parte del espacio democrático. Ahora, es responsabilidad de cada uno determinar cuáles son las narraciones que uno considera legítimas y cuáles no. Ya eso es otra cosa. Yo quería añadirle a la idea de qué es ese estar. Aquí está íntimamente relacionado con el lugar, ¿no? Porque se refiere como que a algo concreto, ¿verdad? Y la idea del testigo o la idea del que ve, yo me preguntaría, además de preguntarse qué es eso de estar, ¿no? O cuándo es que la visión o la idea de la vista, ¿verdad? Que está íntimamente relacionada con el estar, se convirtió en la forma preponderante de producir conocimiento. Y está me parece a mí que está íntimamente relacionada con los discursos legales, por supuesto, ¿no? La idea del testigo, pero no del testigo, ese viajero que tú estás haciendo alusión, ¿no? Necesariamente, ¿no? Porque el discurso de la ciencia también está íntimamente relacionado con la forma o con la idea de ver, ¿no? Y estamos obsesionados con ver, y el discurso científico también, por eso los microscopios y los objetivos, y mientras más íntima el ficoneo, pues parece que más verdad es, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que verlo un poco de esa forma. El estar temporal, o sea, la reflexión histórica, pues por supuesto que hay que hacer el ejercicio de la imaginación, pero desde el punto de vista, si asumimos, por ejemplo, que el lugar es un espacio material sólido, entonces el ver parece que se constituye en la que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú planteas, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de decir es que yo creo que hasta epistemológicamente se ha dado una preponderancia a la idea de ver y la idea de estar, ¿no? Como la forma particular o más precisa, para decirlo de alguna manera, de producir conocimiento. Para mí ha sido fundamental, y lo busqué para podérselo compartir,
hay un geógrafo que yo siempre he leído mucho, de hecho murió, Dennis Cosgrove, y hay un ensayo de él que yo creo que puede arrojar luz a esta discusión, ¿no? Que se llama Observando la naturaleza, el paisaje y el sentido europeo de la vista. Para mí fue muy esclarecedor desde el momento en que lo leí, porque un poco él dice, yo voy a hacer una historia, esto es una historia de cómo las tecnologías y las formas de ver han cambiado la percepción del paisaje europeo a través de ti. ¿Sabes? O sea, no siempre vemos lo mismo. Un poco lo que está sugiriendo en un ensayo corto, parte de un libro. Y de hecho vemos lo que estamos culturalmente condicionados. Claro, Si claro. nosotros estamos en la selva amazónica, no vamos a ver un montón de cosas. No, de hecho vamos a estar originales de allí van a poder ver porque están entrenados. No solamente eso, vamos a tener que escuchar más de lo que vemos. Porque hay los estudios de musicología, de jazz y eso. No me acuerdo, El mundo en el oído, no me acuerdo el autor, ¿verdad? Pero así se titula el libro, El mundo en el oído, cuestiona la preponderancia de la visión por sobre otros sentidos, ¿no? Dice, cuando nacemos lo primero que hacemos es oler a la madre y escuchar, porque no vemos, ¿no? Entonces, la pregunta que yo hice, me la cojo de él, ¿verdad? Una cita de este autor, una cita. ¿Cuándo es que un sentido aplastó los otros sentidos, no? Exacto. Bueno, ya eso era. Bueno, yo no se hace viejo y la va cogiendo más suave. Y lo digo porque tampoco le daría, tampoco esencializaría el comentario que hizo Lilia en un comentario. Es decir, la cojo suave con eso, y el hecho de que no podamos preguntarle lo que quiso expresar, me parece que acota. Lo otro me parecería incluso hasta ventajista. Lo que no me parece, lo que me parece importante y preciso es el tono de tu planteamiento, ¿no? Es decir, porque tiene que ver, y yo coincido contigo, ¿no? Con una moda sobre todo con todo lo que ahora en el mundo globalizado ha pasado de ser caribeño a latino, ¿no? Es como esta onda de que tienes mayor fuerza tiene tu hablar, ¿no? Si eres, ¿no? O si... Y detrás de eso está el tema de quién representa a quién en un mundo más tan mediatizado, ¿no? Pero yo lo que digo es, yo, digamos, lo que quiero decir es que manifiesto o expreso mi disenso con un comentario que hizo Abuelo sobre otra cosa que realmente, yo, en ese sentido la cosa. Lo que sí me parece muy importante, porque constantemente aparece en estos asuntos, y lo sorprendente de eso, Carlos, es que en la investigación histórica, y basta con asomarse a los papers que circulan en los textos, en las revistas estas que ahora pululan, que este tipo de reflexiones sobre la escala de observación como un problema central de la investigación y el lugar de enunciación, en el mejor de los casos constituyen un parrafito en algún momento inicial del texto, vámonos, y entonces volvemos a contar la historia el 1 de mayo de 1944 y nos fuimos. Entonces, lo que me parece muy pertinente que esta conversación nos permita de nuevo poner, pero yo, digamos, como es un tema que me interesa, es un tema que está ahora en las cosas que estoy escribiendo, me parece relevante que se ponga aquí, ¿no? Que salga en esta conversación. Y para terminar, yo quería ir a lo que tú planteaste, me resulta bien interesante. Te voy a luego pedir, bueno, ya tomé nota de la referencia al texto de Skinner, que no lo conocía, porque
Yo creo que yo planteé Casual. Rápido, eficiente. Casual, no venía preparado. Yo planteé en un seminario en Mérida, en junio de este año. Decía yo que los historiadores que trabajamos en la transición del mundo colonial a los estados independientes y de fines del 18 a principios del 19, tenemos que navegar al momento de leer la documentación con esta idea que construyó el liberalismo, y es la noción de igualdad, ¿no? Y una noción de igualdad amparada en la consecución del bien común, ¿no? Entonces, es una noción fuertísima que está presente en los discursos de autoridades o de quienes consideramos intelectuales, pero que está muy presente y que son constantemente citados en los trabajos que dicen dar cuenta de ese mundo en transición, ¿no? Y que es esta idea, y me pareció muy interesante, y te quería yo pedir si hay una posibilidad de que desarrollas un poquito la idea del freedom, ¿no? Toman esa parte del freedom, ¿no? Frente al liberty y la tensión con el bien común, porque el argumento que yo empiezo a advertir a fines del siglo XVIII, de las élites escritas, que tienen la escritura como a su alcance, es la de, por el bien común, mejor les conviene que yo los represente, ¿no? Yo hablo por ustedes, Sí. ¿no? Y es un tema bien interesante porque mucha de la documentación que leemos y que citamos están atravesadas por lo que yo digo, esa trampa o esa ilusión de igualdad que está presente en los textos y documentos de esa época. Entonces, bueno, ahí la dejo. Gracias. ¿No contestas para luego? Sí, sí, claro. Un ejemplo, más o menos rápido aquí, sobre lo que me parece puede ser cómo yo voy a manejar la idea del freedom, ¿verdad? Sí. Acá, en un trabajo, un comentario que hace un Juan Sánchez Ramírez, dice: el vocabulario utilizado en el artículo 6 de un documento que sigo por aquí, ubicado por Juan Sánchez Ramírez, revelador, en tanto deja en manos de los agricultores, y esto es lo que yo relaciono con el freedom, ¿no? Plena y absoluta facultad de destinar sus terrenos y propiedades al género de cultivo que más le convenga, plantando y sembrando lo que les acomode, sin que haya fruto, semilla o producción excluida de la libertad natural, la que en lo sucesivo no tenga otros límites ni reglas que las que determinen el interés individual. Tengo ejemplos igualitos. ¿Va? Tengo ejemplos iguales, así, en ese tono. La libertad como posibilidad de seguir explicando la dominación y el reparto de mercancías. Sí. Sí. Entonces, otro de los autores, bueno, pues define la libertad a partir... ¿Será que falta? No, es una muy pequeña acotación que tiene que ver con los conceptos de liberty y freedom, específicamente en inglés. Liberty, sospecho, está vinculado con la tradición medieval de la libertad, que de hecho no era libertad en el sentido que nosotros lo entendemos contemporáneamente, sino que es el sentido de prerrogativas o hasta de privilegios, mientras que freedom es un concepto ya más moderno, más vinculado con la idea de la ilustración. Entonces son dos concepciones. Claro, aquí está el problema, en español ese problema desaparece. Sí, es No la misma palabra. existe dos palabras distintas, ¿no? En español que yo pueda determinar es libertad y se acabó, para referir las dos cosas, pero en inglés sí existe esa distinción, y liberty está vinculada con el concepto medieval de la libertad, que era más bien privilegio o prerrogativa. Sí, a partir de la ilustración o la... Eso lamentablemente no tenemos a Fernando Pico, que no lo podría Lo hubiese explicado al la medievalista.
Pero también yo creo que el concepto liberty, siguiendo a, que después te doy otro texto, va surgiendo también del debate contractualista en la Inglaterra del siglo XVII, ¿verdad? Sobre todo en esa época de la Revolución Inglesa y Cromwell, ¿no? Y que vamos a hacer el debate rey y parlamento. Entonces, ¿qué es la ley y cómo es que la libertad adviene ante la ley? Porque entonces, al no existir la ley, estamos en el estado de la naturaleza y es un peligro. Entonces, sí, tenemos freedom desde el punto de vista del estado de la naturaleza, pero sigue siendo peligroso por las distintas razones expuestas por Hobbes, por el otro del contrato civil. Locke, exacto. Y liberty, los constitucionalistas, ¿no? O parlamentaristas ingleses, entre otros, me parece que de ahí beben. Y yo no creo que lo estén tratando de calcar también los autores que yo quiero manejar. Yo creo que toman ideas, sobre todo para pensar la noción también del ciudadano, ¿no? El ciudadano es libre en tanto y en cuanto se somete a la ley y actúa en torno o conforme a la ley. Esa es la libertad que le permite la ley, o en este caso la PEPA, ¿no? La Constitución, exactamente. ¿Qué le permite? Dentro de... No le permite el todo vale como argumentará Kinderland. Sebastián Kinderland, que era gobernador de la parte este, y tercia, y se mete y dice, no, espérate, no todo el mundo puede competir para pertenecer al cabildo. Los pardos, no, ni los negros, tampoco. Porque se trataba claro, de las diferentes libertades. Exactamente. Y introducción de un concepto que Álvaro trajo, de la igualdad también, claro. Se es libre en el marco de la ley, pero no somos iguales. Y básicamente esa es la discusión que yo quiero trabajar aquí. Y hay de iguales a iguales. ¿Ah? Y hay de iguales a iguales. Claro. Pero, por ejemplo, Andrés López de Medrano, que aquí es donde realmente yo creo que la cosa se pondrá interesante, argumenta, funda periódico, Roberto Casaice, que es que es el primer intelectual que funda partidos políticos en la Española, en Santo Domingo. Fue rector, fue médico, bla, bla, bla. Participa en el proceso ese de la independencia de 1821, incluso es el que da el discurso de apertura en el 22, ya bajo la dominación haitiana, el discurso de apertura de la universidad, ¿no? Cuando decide irse, pues cierra la universidad, cierra la universidad, él decide irse, no va a Venezuela, como Núñez de Cáceres, que después viene a México, no va a México, va a Puerto Rico. Y ahí hay un viraje, al menos político, pero yo tengo otra idea que después se la cuento. Ese es otra historia. Es que sí, Bueno, sí. me voy a expoliar. No, Y muere en Puerto Rico. Muere en Puerto Rico, es funcionario y es en llave fuerte de, por ejemplo, Miguel de la Torre, el gobernador, ¿no? Entonces, ¿qué vio? Pasa de la utopía independentista y soberana, ¿verdad? A otra, yo creo, ¿no? A otra utopía, ¿no? Y a verla materializada. Es utopía porque se está realizando, ¿no? Claro. Es una utopía. La idea no está. ¿Quién va? Cintia. ¿Vas primero tú y luego Cintia? Perdón. Creo que yo iba al final, pero No sé, a ver. Pero ya, cuando él esté. ¿Así? Pues tú eres la jefa, ordena ahí tú. Pero no sé Son quién Quizá para incluirla. Sí, estamos, Cintia, a ¿no? ver, va Cintia.
Gracias, gracias. ¿Sí me escuchan claramente? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ok, bueno, pues creo que ha sido pues un ejercicio súper rico también esta exposición, ¿no? Yo creo que se viene tremenda publicación y bueno, ya estoy tomando notas acerca de de los referentes que cada una de ustedes y cada uno de ustedes pues ha señalado, que pues justamente yo creo que el análisis historiográfico pues es lo que nos va develando, entonces les agradezco porque pues ya me hicieron un tantito de la chamba, ¿no? Igual me gustaría señalar como algunas cosas generales y algunas preguntas sí un poquito más puntuales. Lo primero es que me llama la atención es cómo después de 30 años pues seguimos redefiniendo nuestra área de estudio, ¿no? O sea, como que no nos han bastado 30 años y cada vez no volvemos a definir y definir una y otra vez. Y no me parece que sea algo no provechoso, sino todo lo contrario, ¿no? Me parece que pues justamente toda delimitación, ¿no? de una región, pues requiere una constante redefinición de qué es el Caribe, y yo creo que eso es bastante rico, ¿no? Como hemos señalado, pues hace 30 años esta definición pues era diferente a la que estoy escuchando el día de hoy, entonces, bueno, también me pareció bastante enriquecedor. Doctor Ronson nos había señalado acerca de la publicación de este ensayo del Mediterráneo americano, pero creo que se me escapó y ya no escuché en qué libro fue publicado. Nos mencionó que se publica en el 81, pero ya no alcancé a escuchar. Y bueno, a mí me parece pues muy interesante, doctor, como este juego, no juego, sino esta habilidad que usted tiene para hacer estas investigaciones con diferentes escalas, ¿no? Eso me parece bastante rico y avecino que se vendrá por ahí también eh, esta continuidad en la exploración de diferentes escalas, ¿no? Es decir, diferentes sujetos sociales que van teniendo concepciones distintas sobre el Caribe, ¿no? Desde las mujeres hasta los viajeros, ¿no? Y cómo van reconstruyendo de manera distinta. Y bueno, y pasando a la intervención de la doctora María Teresa, eh, me pareció muy llamativo el hecho de los referentes, doctora, que usted nos señala, y ahí no vemos otra vez como esta huella de América Latina, porque, y a lo mejor, no sé, a lo mejor me estoy atreviendo demasiado, pero en su exposición, doctora, y en los textos que he leído sobre sus trabajos, por ejemplo, queda de lado concepciones como la opinión pública, que son como concepciones muy en boga, ¿no? Acerca de la opinión pública de Habermas, por ejemplo. Entonces, es muy estimulante escuchar que usted abreva de otros referentes, ¿no? Como el de Ángel Rama, ¿no? Entonces, ahí me parece que es muy significativo y que pues ahí se ve, ¿no? Esta huella de América Latina y este diálogo con el Caribe. Eh, y bueno, un poco coincidía con lo que señalaban del texto de Carlos, ¿verdad, Carlos? Porque sí, me parece muy interesante este análisis del discurso que propone, si es que lo estoy entendiendo bien, que es un análisis del discurso, ¿no? Eh, y lo primero que pensaba era que estas categorías pues van a depender de quién las usa, ¿no? O sea, el concepto de libertad, me imagino, pues, ¿no? Que es diferente para una persona, no sé, a un liberto, ¿no? A un político, ¿no? A un liberal, ¿no? Hablando del siglo XIX. Sin embargo, pues también creo, y yo creo que ahí coincidimos, que pues hay un mismo horizonte epistémico, un mismo horizonte, ¿no? Que es el que nosotros exploramos y pues la historia conceptual, pues justamente es lo que nos va develando, ¿no? Que pues a pesar de la diferencia de los lugares de enunciación, pues vamos a tener un mismo horizonte histórico de comprensión de estos conceptos, ¿no? Entonces, sí, en efecto, ahora que leías este fragmento, recordaba también, pues, algunas definiciones de libertad, por ejemplo, de cartas de manumisión de personas esclavizadas aquí en Veracruz, que justamente sitúan la libertad como esa capacidad de adquisición, esa capacidad de movilidad, esa capacidad de heredar y de comprar, ¿no? Hoy en día, pues, entendemos ya la libertad de una manera diferente. Y ay, ya casi termino. Doctora Johanna, mi duda puntual era acerca de las fuentes. Porque sí, doctora, se me hace, o sea, coincido mucho, ¿no? Pero se me hace un reto tremendo que yo sé que usted siempre nos sorprende y siempre lo logra. Entonces, ¿en qué fuentes está pensando, ¿no?
para la redacción de este artículo. Y ya nada más para ya apagar mi micrófono. Álvaro, cuando te escuchaba, me gusta mucho esta concepción histórica que tienes siempre de llevar lo individual, ¿no? A lo regional y estos tránsitos que propones. Recordaba mucho bueno, la única obra que yo he podido leer de Rebecca Scott, eh, que se llama los papeles, ¿cómo es? Los papeles de la libertad, me parece que es el libro, ahora se me escapa. Pero bueno, recordaba un poco, ¿no? Esta propuesta que hace Rebecca Scott, que justamente es esto, ¿no? O sea, de ir historiando lo individual y metiéndolo en estos grandes relatos globales, ¿no? Digo, ella tiene la fortuna de tener un caso maravilloso, ¿no? Una mujer a la que va siguiendo, pero bueno, me recordaba un poco eso. Y mi pregunta era, no sé si entendí bien, Álvaro, pero nos decías que James Vladimir ahora está trabajando también el Caribe o te referías a otro trabajo. Ahí ya me perdí un poquito. Y ya, muchas gracias. Y bueno, felicitaciones a todos. Muchas gracias. ¿Quieres participar tú, Tere, y luego que contestes? Sí. Ok, dale. ¿Preguntando? ¿O Y hacemos mi comentario? también que empiece la ronda de Contestar. respuestas, porque Sí, por distinta eso. la Ajá. interpretación. Entonces, terminando, ¿sí? ¿Sí? Yo, más que pregunta, lo que quería, bueno, me gustó mucho, porque me parece muy complementario lo que planteaba Álvaro y lo que planteó Johanna. Y me parece que es un momento muy importante de reflexión porque han pasado 30 años del trabajo que se ha realizado a través de la MEC. Pero antes de eso ya varios de nosotros estábamos trabajando sobre el Caribe, todavía sin preguntarnos qué es, etcétera, o definir la región. Entonces me parece que ahora contamos con, después de 30 años, y se relaciona con la pregunta que hacía Cintia, para volver a preguntarnos, para revisitar, porque ya contamos con una cantidad de recursos creados por diferentes autores, ya hay una historiografía hecha desde nuestra propia experiencia que permite ampliar esa reflexión que antes eran como preguntas que quedaban ahí un poco a lo mejor desilvanadas, pero ahora ya podemos coser, tejer ese proceso. Contamos con dispositivos tecnológicos que nos permiten allegarnos a la documentación, lo que ha avanzado también la documentación, el ordenamiento de los archivos y el tener acceso a esa documentación en diferentes dispositivos, ¿no? Digitales, etcétera, que nos permite estar aquí y estar en Sevilla, estar aquí y estar en el Congreso de los Estados Unidos consultando. Entonces creo que por ahí, yo pensaba cuando ustedes, porque de repente, bueno, lo que están planteando podría ser como muy grandioso, ¿no? Pero creo que es el momento en que podríamos reflexionar sobre estas cosas con todo lo que ya como red ha hecho la MEC y sus miembros, ¿sí? Y recoger lo que se ha hecho desde acá para poder empezar a plantear esta nueva visión. Entonces yo creo que es un buen momento y así lo pensaba cuando los escuchaba hablar. Y sería, me dicen cuando quieran que conteste. Sí. Pues no sé si ya de una vez y porque a Johanna le preguntaron, ¿verdad? Johanna también va a contestar. Ajá. Así que si quieres, de una Sí, vez. ok. Sí, cuando decía Cintia que no veía o no, o que veía más bien como la huella en mi exposición de los autores más de América Latina, fue intencional, ¿sí? No quiere decir que no he sido influenciada y que no he leído a Habermas o a Hannah Arendt. Creo que sí, pero lo que en este proceso también de verte desde cuáles son los primeros autores que tú empiezas a leer, ignorando incluso que ellos han leído a los que después lees, ¿sí? Que han abrevado de esta información que después tú como herramienta recoges. Entonces,
por eso inicié con ellos y por eso los he tomado como parte fundamental, porque ya ellos habían caminado sobre un camino que me tocó después recorrer, ¿sí? Entonces sus reflexiones son muy, realmente, pues ya habían hecho buena parte del trabajo sin las herramientas que ahora tenemos nosotros para poder picar con más finura, digámoslo así, ¿sí? Lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por supuesto que he trabajado sobre la opinión pública, sobre la esfera pública, apoyándome en otros autores, pero mis primeros referentes, que es a lo que me referí hoy, son latinoamericanos. ¿Sí? Ok. Bueno, en mi exposición no mencioné ni la historiografía ni las fuentes, como conmigo, porque no había escuchado tus palabras introductorias de la mañana, ni había releído el planteamiento general que hiciste para O sea, no ese hiciste la seminario. tarea. No, ella Es el momento de las competencias. Es que ella es la maestra. Pero los maestros también tienen que hacer su tarea. No, porque no es eso, es que también como que un poco estaba la idea de que tú ya tenías avanzado esa exposición con lo que hiciste en Mérida, ¿no? Entonces, Sí. como que ahí sí tú hiciste una Sí. reflexión, entonces yo ya como que no insistí en decirte nada ni nada. Estás perfecta. Ay, Tú estás muchas perfecta. gracias por la tolerancia. Pero yo creo que valdría la pena, a lo mejor, creo que esa plática que tuvimos en ese café, Ajá. donde según nosotros iba a ser muy sencillo y descubrimos que no, y que llevó a una reconfiguración de esa mesa inicial que iba a ser así como casi una mesa de relleno y que se volvió pues un eje vertebral de una discusión que luego ha crecido. Y que han tenido que ver también con esta revisión de los trabajos, ¿no? Creo que en esa exposición que presentaste en ese día, ese trabajo, que traías incluso un PowerPoint, donde están todos tus libros, o sea, yo creo que aquí, pues si yo pudiera hablar de las fuentes, eres tú la fuente. Bueno, pero yo tengo que hablar de mis fuentes, ¿no? Ajá, Evidentemente, muy brevemente, ¿no? Para lo de la definición de la región, ¿no? Claro. Bosch, Williams, Mintz, Höting, etcétera, todos han sido muy importantes para mí. Y a partir de ahí yo he reflexionado y quizá añadido algo a la definición de esta de paz que también a esta región. Pero quisiera distinguir entre las fuentes que yo consulté, bueno, fuentes bibliográficas, ¿no? En los años 90, lo malo es que yo ya estoy en el negocio desde 40 años. Han surgido muchísimos temas, ¿no? Incluso o, por ejemplo, en esa definición de la región del Caribe, cuando Ronson publicó su tesis, su propuesta del Alto Caribe para mí fue muy revelador, ¿no? Y desde entonces lo incorporo, bueno, y te doy el crédito, evidentemente, a los estudios, ¿no? O lo de Ernesto Bassi, el colombiano que está en la Cornell University. Él ha hablado del Caribe transimperial, cosas así también muy interesantes, porque él ha visto esos vínculos entre Jamaica, el Caribe inglés y puertos pequeños de Nueva Granada, ¿no? Entonces, constantemente surgen nuevas propuestas que hay que considerar cuando retomamos alguno de esos temas, ¿no? Y lo que me preguntó Cintia fue en su momento, también los 90, ¿verdad? Cuando el Mora adquirió microfichas de las fuentes de la Biblioteca del Congreso, porque todavía no existía. Ahora todo está digitalizado y yo entro a la biblioteca y se encuentra todo, pero en ese momento consultábamos en esas microfichas
Y Ana Rosa Suárez, nuestra compañera, armó un proyecto con ACIT en el que participamos, ¿no? Y usamos esas microfichas. Y yo las usé para estudiar a esos corsarios insurgentes, ¿no? En ese Golfo Caribe. Y ahí, pues, había fuentes interesantísimos de ¿cómo se dice? Empleados de aduana de los puertos, como Nueva Orleans, sobre todo, y también los puertos del este de Estados Unidos, que daban cuenta de esas actividades de los corsarios hispanoamericanos, ¿no? O también esos jefes de aduana, gobernadores de los puertos, los cónsules, todo lo que escriben los cónsules españoles. Es decir, fuentes que me abrieron al adquirir en Mora un soporte donde teníamos acceso a la documentación de la Biblioteca del Congreso. Y estábamos en la modernidad. Ay, sí, exacto. Era lo último. Ok, gracias. ¿Alguien más? A ¿Algún mí me comentario? preguntó algo Cintia. Venga, pues. Solo para decirte, Cintia, que desde hace un rato a mí me ha interesado mucho el tema de las estrategias sociales y el tema de la racionalidad selectiva. Es decir, cuánta información tienen los actores y a partir de ahí, qué decisiones toman. Pues todo tiene toda una tradición sociológica e historiográfica. Entonces, para mí, es decir, yo me formé en una tradición estructuralista, ¿no? Y sin duda alguna que es necesario para la investigación tener que ser capaz de hacer estos bosquejos, ¿verdad? Estos cuadros generales, pero recordar pues que reconocer un patrón o reconocer patrones de comportamiento no te ayuda a explicar todos los comportamientos. El problema de la explicación estructuralista es que le atribuye a cualquier acción lo que alguien dijo que es el comportamiento medio, ¿no? Hace rato, camino a la comida, le decía, vamos comentando que uno de los problemas que veo yo con la manera que algunos colegas y colegas trabajan los padrones parroquiales o padrones civiles, etcétera, del periodo colonial, es que se lanzan a explicar supuestos comportamientos a partir de encontrarse una denominación como negro, como pardo, como tal, ¿no? Entonces, a mí lo que el estudio, digamos, de prácticas sociales de gente con nombre y con apellido, pero acumuladas, ¿no? Acumuladas, me ha dado otra lectura, digamos, de la complejidad social, ¿no? Entonces, a mí realmente eso me ha apasionado, porque me ha abierto pues toda una puerta al trabajo que hago, ¿no? Y me puedo jactar de decir que practico juego de escalas, ¿no? En mis investigaciones, porque eso me permite entender algunas cosas, ¿no? De las que estamos, digamos, ahora hablando. Y por eso decía que por ejemplo, cuando te empieza a aparecer en expedientes, pero lo interesante pues de esto es cuando esa información te aparece totalmente marginal en un montón de expedientes de diversa índole, ¿no? Y de pronto te vas dando cuenta que tienes a una Veracruz, ¿no? Que es un espacio donde hay gente de todos lados interactuando, ¿no? En fin, no me alargo más, pero tiene que ver con eso, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. A ver, ¿alguien más para cerrar? Y tenía una sugerencia para tu trabajo por todo lo que te han comentado. Una sugerencia de título. Ah, muy bien, a ver. La que la pide, la baila.
Porque ahora todo el mundo te dice, ahora qué bueno que te... Dale, dale, dale. Por aquí está mal. Anotado, anotado, Laura, anotado. Muchas gracias. Pero la saca la polémica. Porque es estudias en la universidad. No, ella la va a poner. Bueno, Ah, yo tengo Laura, un pequeño comentario. Rosario, un momento, espera, ¿sí? Sí, Rosario, por favor. sí. Bueno, buenas tardes a todos. Este día ha estado muy rico en temas y problemas y cuestiones, todas alrededor de la complejidad del estudio del Caribe. Yo voy a ser muy breve y solamente aludiré al trabajo de Pepe Ronson, coincidiendo con lo que señaló Johanna sobre el concepto y la definición que hizo Pepe Ronson del Caribe como el Alto Caribe. Es una definición que a mí me ha ayudado mucho en mis diferentes trabajos y de verdad, junto con la definición de Johanna, realmente han sido, durante estas 3 décadas, creo que han sobrevivido. Sobre lo que comentaba Ronson, sobre esta cuestión del Mediterráneo americano, ¿sí? Yo lo he visto, el término, pero no tiene nada que ver con Braudel, ¿sí? Y lo he visto sobre todo en los trabajos de este teórico de la geopolítica, Maham, Alfred Taller Maham, después de la guerra de 1898. Y se usa también como sinónimo el término Mare Nostrum. Junto con el Mediterráneo americano, están aludiendo a una forma de grandeza nacional de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces ya va a ser muy usado después de la coyuntura 98ista y en la primera década del siglo XX. Eso sería mi comentario. Gracias y felicidades a todos. Muy bien, gracias, Rosario. Bueno, pues entonces, a ver, el libro Cintia, al cual me referí, se llama La influencia de España en el Caribe, la Florida y la Luisiana, 1500 a 1800. Yo creo que es un libro medio, bueno, escaso ya está, ¿verdad? Ya no hay ejemplares, pero se consigue en las bibliotecas. Ahí todavía yo lo tengo escaneado una parte y lo uso, pero adquirirse, pues ahora sí que está medio difícil adquirirlo, a menos que por ahí alguien venda su ejemplar, ¿verdad? Pero es un muy buen libro, La influencia de España en el Caribe. A mí me sigue gustando y está publicado por la Universidad Hispanoamericana. Gracias, doctor. Y es muy bueno. Aprovecho que tengo el uso de la voz y yo quisiera decir que a mí me parece que el tratar de definir la región me parece que sigue siendo fundamental y que cualquiera de nosotros cuando nos acercamos intentamos tratar de definirla y es válido hacerlo. Creo que a 30 años de diferencia de aquellos planteamientos a los que podemos formular hoy, es que yo creo que sí hemos avanzado también en que lo hacemos a partir del problema que nos ocupa, el objeto que estamos abordando, y lo logramos dimensionar a partir del tiempo y el espacio. Y eso nos ayuda, ¿no? Y por supuesto que nos seguirá llevando a la discusión de a qué nos referimos cuando hablamos de los estudios del Caribe y será motor de más reflexiones y me parece que es válido que lo sigamos haciendo. Otro componente que escucho ahorita a partir de las intervenciones, las opiniones que se han vertido, es que la reflexión que logramos hacer
en este tipo de ejercicios como el del día de hoy, tiene sí un fuerte componente historiográfico, pero no historiográfico en el sentido de una revisión de los clásicos que debemos seguir haciendo, que debemos seguir haciendo, digamos, estados de la cuestión, estados del arte para nuestras investigaciones, sino que nuestra revisión historiográfica va más en función de la construcción de nuestros intereses académicos, nuestros objetos de estudio y nuestras interpretaciones, que es un ejercicio de orden historiográfico. Y allí veo una cosa que pongo también en la mesa de todas y de todos nosotros, que es esta observación que tenemos del Caribe, sus problemas, sus problemáticas, en orden. Hay muchas que las hacemos en segundo orden, es decir, tenemos observaciones de segundo orden del Caribe, igualmente válidas y igualmente provechosas para la reflexión, y creo que en esta parte de lo que hasta hoy llevamos en esta jornada, creo que será uno de los elementos que habría que recuperar, ¿no?, para la presentación que Laura tenga que hacer. También le estamos dando tarea a Laura, ¿verdad? Pero, ¿cómo dijiste? Que la Que la pide la baila. Que la pide la baila. Pues Laura, si la compones dormida. Triste, aquí estamos. Y el ritmo de tanto que tienes pareja. Ya, pues, ¿Qué nos tipo? convenció y el opinión. A 30 años, ¿qué tipo de observaciones hacemos, no? Claro. Y creo que hay varias que están fundamentadas en observaciones de segundo orden, cosa que nos permite reflexionar entre los autores que trabajamos, los materiales que trabajamos, las fuentes que trabajamos y el tipo de interpretaciones y aportes que hacemos del Caribe, ¿no? Me parece que ese sería quizá uno de los ejes hasta ahora que llevamos en este seminario de reflexión para la introducción, presentación, por lo que decidas que vamos a hacer, ¿no? Sí, muy bien. Diga usted. Sí, yo lo que, bueno, estaba notando algo y da la casualidad que coincidía con con algo de lo que estaba señalando Pepe, así que pensé que es el karma. Voy a tener que decirlo. No lo estaba notando, pero decirlo. Bueno, lamentablemente también es de las cosas que posiblemente trate mañana. Yo hace tiempo que dejé de hacer intentos de definir al Caribe. Lo dejé de hacer desde una ocasión hace mucho tiempo que estaba en una conferencia, creo que de LASA, y había una mesa de distinguidos caribeñistas y cada uno tenía su propia definición sobre el Caribe. Y me parecía que era un disparate, porque finalmente no había ninguna definición posible. Además, da la casualidad que unos años antes yo había escrito un texto que de alguna forma se aproxima a las concepciones del Caribe, pero no con la intención de hacer una definición, sino con la intención de rastrear los grandes metarrelatos, los relatos. Entonces ahí ese ha sido otro de mis caballos de batalla, de otra de las batallas que he perdido. El Caribe no tiene una definición determinada, como no la tiene ninguna región del mundo, lo que tiene son relatos. Entonces esta obsesión, que en muchas ocasiones está vinculada con estas concepciones identitarias, y por eso me tomé la libertad de hacer el comentario, a pesar de que lamentablemente la compañera colombiana no estaba, porque me parece que hay unas obsesiones identitarias que obnubilan lo que hacemos finalmente, porque van ya canalizadas en unas direcciones determinadas que se han convertido en lugares comunes y no cuestionamos esos lugares comunes. Entonces, en ese sentido es que yo insisto, olvidémonos de esta cuestión de intentar definir el Caribe. ¿Perdón? Yo, por ejemplo, no trato de definir el Caribe. Yo más bien lo que he hecho es historiar las diferentes conceptualizaciones del Caribe. Pero a lo mejor me he expresado mal. No. No. Es un
cosas, ¿no? Exacto. Sí hay, Sí, no Y hay yo una entiendo, definición. yo hice una definición de una región, de la región del Cibao, cuando estudié en República Dominicana. No sé, mi primer capítulo creo que es un intento de conceptualizar el Cibao, no como una cosa que existe en sí, sino como un Exacto. objeto, una cosa que yo estoy observando y que yo construyo una concepción acerca del Cibao que me sirve para mis propósitos, pero yo estoy consciente de que el Cibao en sí mismo no existe, ¿no? Como no existe ninguna región. De hecho, hay un ensayo de Harry Butin que es sobre el Cibao, que es una joya, es una maravilla, porque precisamente hace un intento de conceptualización, no de definición del Cibao, de una región, un ensayo como de los 1970, si la memoria no me falla, que si la memoria no me falla, se publicó en una revista que ya no existe, que se llamaba MM, Estudios Sociales, MM, porque lo publicaba la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago de los Caballeros. Y ese ensayo es una maravilla, porque precisamente es una concepción sobre una forma de concebir una región, pero no definida en sí misma, sino en términos de sus interrelaciones. Ahí también, creo que el geógrafo que yo mencioné originalmente al principio, Rafael Emilio Yunen, también ha hecho trabajos muy extraordinarios. Tiene un libro que se titula La isla como es, la isla como es, aunque eso era un juego para contestar otro texto. Él no cree en esa cosa de la isla como es. Él fue una de las personas que me enseñó a pensar las regiones de otra forma. Y posiblemente esa sea la arqueología de esta percepción sobre el Caribe que me llevó a no asumir una definición, sino a asumir, en todo caso, definiciones operacionales, que es lo que ha hecho, por ejemplo, Johanna. Y lo último que quería señalar era que como ejercicio de reflexión, me parece que lo que hizo Tere precisamente es ejemplar en ese sentido de rastrar, de pensarse lo que ella ha realizado y ver cómo han sido los fundamentos de su trabajo a lo largo del tiempo, que bueno, es un trabajo que ya lleva décadas y que ha tenido pues unos ejes fundamentales. Así que me parece que quería también la oportunidad para hacer ese comentario que no tuve la oportunidad de hacerlo anteriormente. Gracias. Me permite Sí, decir claro. dos cositas, una que tiene que ver con esto y otra que es con lo que quiero empezar, que me hicieron recordar que se me estaba olvidando. En algún momento, Margaret nos decía, ya no está ahora, ¿no? Pero en la mañana estuvo. ¿Sí está Margaret? Sí. Sí, no. Ah, bueno, no la veo. Ok. No, Yo digamos, polemizaría con una idea que quizás Sí estoy. Ah, perfecto. Respecto digamos, como de la no presencia en eventos como LASA, como diagnóstico de algo. Creo que tengo la sensación que cada vez sabemos más profesores que nos resistimos a esos eventos con paneles vacíos porque sentimos fundamentalmente que es pura bobería. Y además por la que hay que pagar una plata muy alta. Sí, yo diría que tomar, es decir, los eventos internacionales, pero estos macro congresos tipo americanistas o tal, creo que hay que también, me parece que hay todo un trabajo por, poner sobre la mesa el papel que juegan en la legitimación de la vida laboral académica. Porque ahí tienen un papel fundamental, ¿no? Entonces ese era un tema, digamos, que yo quería poner. Y junto con pegado es lo que yo advierto también es que muchas de las personas que están, pienso que yo definiría que hay gente que se juega su identidad personal y o colectiva en los trabajos que hace. Sí. Y hay gente que no. Incluso pues, con todo desparpajo intentamos poner y cuestionar las identidades atribuidas, incluso cuestionarlas, tensarlas o mofarnos de esos estereotipos.
Y me parece que en los últimos años yo veo una crecida de estas posturas que entonces sí buscan definir o decir quién sí es y quién no es, quién puede hablar, quién no puede hablar. Y me viene a la mente, con eso cierro, algo que en el caso del mundo jarocho para mí ha sido muy evidente, pero que hay muchos ejemplos, ¿no? Que es quienes más les preocupa definir qué es música tradicional, de qué no lo es quienes buscan tener el poder para operar y beneficiarse de tentar esa etiqueta. Creo que la analogía se puede fácilmente entender y no haría falta ir más. Okay. Oigan, yo quiero decir una cosa porque Margaret puso un comentario. Ajá. Y creo que Johanna no necesita traductores, pero creo que esa respuesta de Maggie fue, creo que no era lo que tú le preguntabas realmente acerca de la influencia de la MEC o de la Caribbean, en el sentido de quién sí pues había empezado a dedicarse al Caribe o algo así, no tanto si participaban o no, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, sí, sí. Porque dice también aquí Maggie, personalmente detesto a Laza, estoy totalmente de acuerdo. He ido una vez porque Nara Araujo insistió que debía participar, una vez, pero hice el comentario en relación principalmente a los microeventos del Caribe que mencionó Johanna, y por eso yo digo, ella no necesita traductor, pero yo había entendido otra cosa, pero bueno, eso es. Bueno, ¿alguien más? ¿Comentarios? ¿Cerramos el día de hoy? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido un buen día. Súper. Y un aplauso a nuestro joven acompañante. La ganó. Nos vemos mañana, chicas, chicos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias, felicidades, bonita tarde. Bonita noche para todas y todos. Hasta luego. Gracias.